En mi casa crecí con mi papá y mi mamá. Luego vino mi hermana mayor, yo siendo la segunda más grande y mis dos hermanos menores. Nuestra familia siempre fue muy bien vista por todos. Mi papá, él es policía militar y él es muy respetado. De hecho, todos a su alrededor siempre lo llenan de elogios por el buen hombre, el buen padre, el buen profesional que es. En la iglesia mi papá también es muy querido, muy amado. Pero de la puerta de nuestra casa para adentro la historia es otra. Mi mamá se casó con mi papá siendo muy joven. De hecho, todas las veces que fuimos a hablar con ella para que nos contara un poco de su historia, se nota que a ella no le gusta hablar de eso. Se puede sentir que hay un dolor dentro de ella. Mi abuelo y mi abuela eran de la iglesia y ellos conocieron a mi papá y vieron que mi papá era un buen hombre. Mi mamá tenía 16 años y mi papá 18. Y mis abuelos obligaron a mi mamá a casarse con él, aunque mi mamá dejó muy claro que ella no quería. Entonces ella la obligaron. Dentro de mi casa las cosas son muy delicadas. Mi papá es ese hombre con el que no podemos estar en desacuerdo. Si él habla y no escuchas o no te das cuenta, eres una tonta, inútil, te estoy hablando, es humillación de verdad. Siempre ha sido así. Allá había hora para todo. Es hora de comer, es hora de dormir, es hora de bañarse, es hora de ver la tele, es hora de usar el teléfono. Siempre ha sido así. Si la cena no estaba lista a la hora que él quería, era motivo de pelea en la casa. Si las cosas no eran como él decía que tenían que ser, ya sabíamos que iba a haber pelea. Mi papá no llegó a golpearnos, porque cuando yo todavía era pequeña y él se nos fue encima, mi mamá se puso enfrente y le dijo, si vas a pegarles a ellas, me pegas a mí, no les vayas a pegar. Y ahí fue cuando presenciamos la primera agresión. De ahí cualquier error era una bofetada en la cara. Era violencia, era agresión. Y era una agresión psicológica fuertísima. Mi mamá recibía todo el maltrato y eso era tan doloroso. Varias veces me quedaba pensando, ¿quién se cree ese tipo para golpearla? Pero teníamos demasiado miedo para hacer algo. Mi mamá siempre fue nuestra luz. De alguna manera, no sé cómo, ella todavía lograba que nuestra infancia fuera un poquito más llevadera, ¿sabes? Ella intentaba hacer las cosas más llevaderas, incluso cuando todo era pesado, era muy difícil. Para que se den una idea de lo mucho que querían a mi papá, fue cuando menstrué. Yo estaba en la escuela y mi papá mandó un ramo de rosas a mi escuela, mandó un ramo de rosas y todos se quedaron. Wow, mis amigas decían, tu papá es increíble, wow, tienes un papá que te quiere mucho, tienes un papá maravilloso. Y yo decía, claro, yo no le decía a nadie lo que pasaba, tenía miedo de que fuera peor. Hasta que llegó el momento en que yo tenía 14, casi 15 años, mi hermana mayor tenía 17 y mis hermanos, uno tenía 11 y el otro tenía 12. Y mi papá quería mucho que yo hiciera una fiesta de 15 años, pero yo no quería, porque no tenía amigas. Yo siempre estaba huyendo de mis amigas, porque ellas me invitaban a salir, ¿sabes? Y yo siempre tenía moretones, me daba vergüenza, y mi papá tampoco me dejaba. Y no quería decir que era porque mi papá no me dejaba, porque tenía miedo de contar lo que vivía dentro de mi casa. Entonces prefería no decir nada, ¿sabes? Porque no podía ver lo bueno de todo eso. Entonces no tenía por qué hacer una fiesta de 15 años, pero mi papá insistió, pero para él era importante. Pero él quería hacer mi fiesta de 15 años, ¿por qué no? Hay que aceptar, sí, vas a tener tu fiesta, sí. Y bueno, me vi obligada a hacer mi fiesta de 15 años. De ahí mi mamá empezó a encargarse de todo junto con mi papá.
Rentamos uno de los salones más increíbles de nuestra ciudad, contratamos al DJ más famoso de nuestra ciudad y yo tuve todo lo mejor de lo mejor, con buffet, con decoración, con todo. Y por increíble que parezca, en ese proceso había veces que hasta se me olvidaba que me estaban obligando a hacer esa fiesta, ¿sabes? A veces el proceso hasta era bueno. Y en la fiesta de 15 años todo el mundo sabe que tiene que haber un príncipe, pero nunca en la vida. Ni siquiera tenía amigas, mucho menos hombres. Mi papá me decía que si me encontraba en el trabajo, hablando por teléfono, conversando o saliendo con alguien, me rompía las piernas. Y como todo era a base de bofetadas, entonces yo tenía mucho miedo de eso. No hablaba con nadie. Él me dijo que hablaría con un amigo suyo del trabajo, que su amigo tenía un hijo de 15 años que podría ser mi príncipe. Habló con él, el chico aceptó. Ese chico vino a los ensayos y era hasta guapito, ¿sabes? Y era súper bromista y bailaba y todo, y yo siempre fui muy seria y muy callada. Entonces él sacaba plática, hablaba mucho más de él, además yo no iniciaba la conversación, yo como que solo respondía lo que él decía y a veces respondía con pocas palabras. Entonces al final no le conté mucho de mi vida, no hablé de mí, él hablaba de él, de su vida, de sus cosas y qué padre todo eso, ¿sabes? Me puse feliz por eso. Hasta que llegó el día de mi baile. El día de mi baile todo fue muy bonito, hicimos el baile y había muchísimas personas. Entre esos invitados había una chica, ya la había visto en mi escuela, todavía no sabía quién era ella, porque ¿quién hizo la lista de invitados de mi fiesta? Claro que fue mi papá. Pero empezamos a platicar y descubrí que ella era prima del chico que había bailado conmigo, del príncipe de mi baile. El papá de ella era hermano del papá de él y así. En fin, nos quedamos ahí pegadas, nos hicimos amigas y nos acercamos mucho. Empezamos a platicar mucho y desde mi cumpleaños empezó una amistad, lo cual era muy extraño para mí, pero como mi papá conocía a los papás de ella, a su papá, entonces mi papá me permitió ser amiga de esa chica y esa chica, creo que ella me salvó la vida porque sus amigas se volvieron mis amigas y podía ir a su casa, podíamos ir al centro comercial, podíamos hacer algunas cosas que yo de ninguna manera podía hacer, pero claro, cuando llegaba a casa era una lista de interrogatorios sobre cada paso que dimos. Y obviamente tenía que mentir, porque solo podía ver películas en el cine que tuvieran valores cristianos, porque solo podía estar en lugares que tuvieran valores cristianos. Pero si la comida no estaba lista, era una bofetada en la cara. Pero allá en el escenario de la iglesia, él era un ejemplo de lo que debía ser un matrimonio. Todo eso. Vamos creciendo, ¿verdad? Y las cosas van surgiendo, o mejor dicho, creciendo, porque ya están dentro de nosotras y solo tenemos que aceptar. Con el tiempo, esa amiga mía me dijo que le había pasado mi número de teléfono a su primo. En ese momento me sentí muy incómoda y no sabía qué responder, porque nunca había contado nada de lo que pasaba dentro de mi casa. Nadie sabía cómo era allá adentro. Nadie sabía cómo era mi papá de verdad. No podía decirle que no le pasara mi número de ninguna manera, porque si él me mandaba un mensaje y mi papá se enteraba, mi papá me iba a golpear. Obvio que dejé que le pasara mi número y a partir de ahí él empezó a hablar conmigo. Empezamos a platicar el uno con el otro y eran varias conversaciones, pero todo muy controlado. Había que borrar la conversación, cambiar el nombre por otro nombre, bloquear y tener mucho cuidado con la hora de responder. Mira, si mi papá me veía riéndome con el teléfono, me quitaba el celular de la mano y revisaba de qué me estaba riendo. Y si era algo que él no quería que yo viera o no quería que me gustara, era una cachetada. Entonces eran amenazas de que me iba a romper, que me iba a romper la cara, y no solo a mí, también a todos mis hermanos. Hasta que, bueno, pasaron 2 meses desde que yo estaba hablando con ese chico, teniendo esa relación medio escondida, bueno, no medio, 100% escondida. El chico decidió que quería pedirle mi mano a mi papá y en ese momento dije que no. Pensé para mí misma, vaya, no es una buena idea, creo que mi papá no va a dejar. Tampoco le conté cómo era mi papá, quería mostrar que sí, yo era una víctima, ¿sabes?
No funcionó. El chico terminó yendo a mi casa junto con sus papás, tocó la puerta. Y al final, como él era un chico de la iglesia, su papá era amigo de mi papá, las familias tenían algo en común. Mi papá dijo que estaba bien, nos dio las reglas que teníamos que cumplir sobre la relación y autorizó el noviazgo. A partir de ahí yo estaba saliendo oficialmente. Cuando mi novio y mis nuevos suegros se habían ido, mi papá me dio una bofetada en la cara. Él me dio una cachetada y me dijo: felicidades, por lo menos una vez en la vida hiciste algo que vale la pena, que es conseguirte un muchacho de buena familia. Bueno, a partir de ahí empecé a tener una vida con mi novio. Yo podía ir a su casa porque sus papás estaban ahí y le contaban todo a mi papá. Él podía venir a mi casa. La familia de él hacía carne asada y mi familia iba. Nuestra familia hacía carne asada y la familia de él venía. Pero entonces a mi papá se le ocurrió la brillante idea de que si su hija menor está saliendo con alguien, necesitamos conseguirle un novio a mi hija mayor. Y así fue como él quiso empezar a buscarle una relación a mi hermana mayor. Resulta que mi hermana dijo que no era así, que no quería, y empezó una pelea en la casa. Los dos empezaron a discutir y mi hermana soltó que ya tenía novio, pero no era novio, era novia. En ese momento mi papá se le fue encima, porque mi papá, ese tipo, es extremadamente homofóbico. Él se fue con todo contra mi hermana. Entonces mi mamá se metió en medio y luego yo me metí en medio y después mis hermanos también se metieron en medio. Y mi papá se dio cuenta de que todos nosotros ya sabíamos esa información sobre mi hermana, pero nadie se lo había contado a él. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo le dices algo a él? Es imposible. Él se enojó mucho, nos empezó a golpear, nos encerró en el cuarto, a todos nosotros nos encerró. Un detalle que olvidé contarles, que por mucho tiempo y tal vez para siempre eso va a estar marcado dentro de mí. Él subía el volumen. Él ponía música, subía el volumen dentro de la casa para que los vecinos no escucharan a veces los gritos, las violencias que él cometía. Él subió el volumen y ahí solo escuchábamos mucho ruido de golpes, de golpizas, de golpes, y rompen cosas, y lanzan cosas, y destruyen cosas, viniendo de su cuarto o de algún lugar más profundo de la casa, ¿sabes? Y nosotras dentro del cuarto llorando, lo que ya era natural para nosotras, aunque nunca pensamos que eso fuera común ni normal, pero era algo que pasaba, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y luego al día siguiente por la mañana, él abrió la puerta del cuarto porque quería que alguien le hiciera café y nos dejó salir para poder hacer el café. Nosotras preparamos el café, se lo llevamos y él se fue a trabajar. Detalle, no podíamos ir a ver a nuestra mamá ni hablar con nuestra mamá después de sus agresiones. Nosotras entramos al cuarto. Mi mamá, ella estaba doblada sobre sí misma, encima de la cama. Ella estaba acurrucada, muy pálida, con los labios blancos, muy debilitada. Ella estaba muy mal, ella estaba muy lastimada. En ese mismo momento le decíamos, mamá, mamá, y ella no podía moverse. Mi mamá no podía moverse, fue muy difícil. En ese momento nos desesperamos, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a quién llamar, decidimos. Mi hermana fue, la llevamos al hospital. Llegamos al hospital, la atendieron de inmediato. Recuerdo la cara de la enfermera. Cuando la enfermera la miró así, puso una cara de mucho susto y la boca de la enfermera se quedó igual que la de mi mamá. Se puso pálida, igual que mi mamá. En ese momento la enfermera ya se la llevó de urgencia. Mi mamá tuvo que operarse. Fue una locura, ¿sabes? Todo el hospital estaba corriendo de un lado a otro. ¿Y sabes lo que pasó? Llamaron al consejo tutelar, llamaron a la policía. Y nosotros también estábamos llenos de moretones, ¿verdad? Incluso recuerdo una vez que él me pegó, a mi hermana también, y nos miramos en el espejo así, mira, yo tenía la boca hinchada y mi hermana tenía los ojos hinchados. Son recuerdos que tengo de él, ¿sabes? Y en ese momento empezaron a preguntar qué había pasado. Y recuerdo que lloré tanto.
lloré tanto, que creo que mis ojos iban a salirse de tanto que lloré. Creo que durante tantos años guardé eso tan dentro de mí. Siempre quise tanto contar afuera lo que pasaba dentro de mi casa. Tenía tantas ganas de exponer la situación, ¿sabes? Yo quería tanto, tanto, tanto que cuando lo expuse también, wow, fue todo así, mira, todo salió a la luz. Fue muy doloroso para mí, para mi hermana, para todos. Como resultado, mi mamá se rompió 2 costillas, tuvo el pulmón perforado y una hemorragia en la cabeza. Mi mamá estuvo internada. Mi mamá fue víctima de feminicidio. Mi mamá casi murió. Cuando la enfermera regresó, dijo, si ustedes se hubieran tardado unas horas más, tal vez su mamá no estaría aquí. Su mamá no habría sobrevivido. Por lo del pulmón y la cabeza podría haber muerto, ¿sabes? Y en ese momento empezaron a llegar policías y a preguntar, y fue una locura, ¿sabes? Todo el mundo hablando, pero no había manera. Mi papá era culpado. Hubo amigos policías de él, obviamente, que todavía decían, pero ¿qué hizo ella? Pero seguro que lo provocó, pero algo debió haber pasado. Él no haría eso porque sí, él lo hacía siempre. Siempre. Era una bofetada, era un grito, era un alarido, era un objeto que se lanzaba, era una agresión. Siempre. Bueno, después de eso, al final mi papá fue juzgado. Mi papá recibió 30 años de prisión. Él fue arrestado. Y fue un proceso muy delicado para todos nosotros porque teníamos miedo de que él regresara. Teníamos miedo de él porque consideraron, ¿verdad?, que mi mamá estaba en el hospital. Entonces era como si, no sé cómo explicar, solo sé que se lo llevaron. Después de tomar nuestra declaración, ¿verdad? Después de que la enfermera le entregó el informe médico a la policía, después de que algunas personas se movilizaron por lo que estaba pasando, denunciaron a mi papá por agresión hacia nosotros, los hijos. Éramos 4 niños, todos agredidos, y por intento de feminicidio contra mi mamá. Él fue arrestado. Él fue juzgado y él fue condenado a 30 años de prisión. Fue un proceso muy doloroso, muy difícil, pero fuimos pasando por todo poco a poco, ¿verdad? No teníamos un poco de miedo de la situación, de cómo iba a funcionar. Él era de la policía, era bien visto, no sé. Y si él lograba persuadir, esa era nuestra preocupación. Las personas tenían una imagen de él como tan bondadoso, amoroso y perfecto, que es difícil creer que hizo lo que hizo, ¿verdad? Entonces teníamos miedo de que él lograra persuadir a las personas y terminara siendo declarado inocente o que quedara libre de la cárcel, ¿sabes? Y que terminara regresando y viniendo tras nosotras, eso era muy perturbador. Pero cuando fue juzgado, condenado y sentenciado a 30 años, fue como si nos hubieran quitado algo del cuerpo, de nosotras, un peso, un miedo, una rabia, una angustia, un rechazo, un bloqueo. Recuerdo que en esa época mi novio y la novia de mi hermana estuvieron mucho de nuestro lado, nos apoyaron mucho, nos dieron mucho apoyo, ¿sabes? Y fue muy importante que ellos estuvieran ahí con nosotras. Mi mamá salió del hospital después de meses porque realmente no, su situación fue delicada. De ahí ella ya no quiso volver a casa, quisimos rentar otro lugar, así que tomamos todas nuestras cosas y nos mudamos de ciudad. Mi mamá se fue recuperando, poco a poco fue mejorando, poco a poco fue regresando, ¿no? Y entonces consiguió un trabajo, mi mamá empezó a trabajar en eventos y creo que mi fiesta de 15 años fue ahí donde ella se descubrió y empezó a hacer de todo. Ella es organizadora de eventos, ¿sabes? Ella selecciona el lugar, el color, el tema, la fiesta, el pastel, el buffet, la decoración. Ella deja una fiesta lista, así, ¿sabes? Ella entrega una fiesta lista, es muy buena en lo que hace. Ella es un ejemplo de mujer, de persona. Yo también empecé a trabajar, seguí con mi relación y con el tiempo tanto mi hermana como yo seguimos en una relación con nuestros primeros amores. Mi novio vino, nosotros nos casamos, ¿verdad? Empezamos nuestra vida. Mi hermana también se casó con su novia y empezó su vida. Y bueno, algo que hago actualmente es trabajar en una ONG. Hoy yo hablo con mujeres, les cuento mi historia a las mujeres.
Todo lo que no decía en mi infancia, que no me abría, que no les contaba a mis amigas, que no le conté a mi novio, todo ese ahogo, esa opresión, ese dolor que sentía en mi garganta cuando iba a mirar mi historia, hoy lo uso como fuerza y como testimonio para ayudar a mujeres a salir de situaciones de violencia doméstica, a ayudar a hijas a no entrar en relaciones violentas, a salir de esa realidad. Soy muy feliz y muy satisfecha con mi trabajo y mi mamá actualmente consiguió un novio. Chicas, después de años consiguió un novio que casi le besa los pies. Sinceramente, ella se lo merece. Ella merece a alguien que la trate como la reina que es, porque su historia es muy bonita y muy fuerte, ¿sabes? Es bonito haber salido de ese ciclo vicioso y es fuerte por haber aguantado y sobrevivido a un intento de feminicidio. Hola mis gatos, ¿todo bien? Con esta ola de feminicidios en Brasil me dolió el corazón al leer este relato. Es un relato muy delicado y muy doloroso, pero que al menos tuvo un final más feliz, un final agradable, donde el agresor está pagando por los crímenes que cometió y la víctima está logrando reconstruir su vida y ser feliz. Y no solo la víctima, aquí tenemos que hablar de las víctimas, porque no fue solo la madre. La madre sufrió el intento de feminicidio, pero todos los hijos también fueron agredidos. Un detalle que ella menciona en la historia es que pasaron años recibiendo tratamiento psicológico y que actualmente ellos logran lidiar mejor con la situación. Un detalle importante que debe mencionarse porque fue un proceso que les ayudó mucho a ver la vida con otros ojos y a romper con esos ciclos, viendo oportunidades y posibilidades felices a su alrededor. Y aquí en Brasil, chicas, la ley del feminicidio, el crimen, es un delito calificado. Significa que tiene una penalización más alta que va de 12 a 30 años de prisión y también se convirtió en un delito grave. Un delito grave implica menos posibilidad de fianza. O sea, aunque pagues, la posibilidad de que salgas es mínima. Y también con un avance más lento de la condena, o sea, todo para ti va a ser un poquito así como más despacio. Entonces, gracias a Dios, logramos tener esa penalización para poder hacer lo mínimo de justicia. Y de verdad, si estás sufriendo cualquier tipo de agresión, o tu vecino, o tu tía, tu mamá, tú misma, denuncia. Di que sí, llama a la policía, ve a la comisaría de la mujer, tienes tus derechos, siéntete fuerte, trata de apoyarte en otras mujeres que te van a abrazar. Hay muchas mujeres, especialmente mujeres que están en el ámbito laboral, que tienden a apoyar a otras mujeres. Pide ayuda, no te calles, denuncia, porque el agresor tiene que pagar por lo que hace, ¿verdad? Muchas gracias por haber enviado esta historia. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, mándame tu historia en Instagram, este canal de Atipaló, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Un beso y hasta el próximo video.